Francisco Ortega. ¿Cómo está, don Bien, Jaime? qué bueno verte. ¿Tanto tiempo? Que costó que vinieras, Sí. weón. Estás como convertido en una especie de rockstar. No, y además algo pasó hoy actividades. día que los taxis estaban vueltos Sí, locos. no, si la vida no ha sido fácil. Sí. Nos costó como dos miércoles, Sí, como dos, y sí, de sí, repente... entre medio viajaste, Sí. muchas Lo que actividades. pasa es que como tengo un libro recién en cartelera, Claro, en exactamente. librería, me Yo toca... soy chileno, ¿no? Sí, me toca harto salir a librería. Y a mí me gusta ir a regiones. Sí, es entretenido sí, eso. sí. Y además conversar con la gente. Y sobre todo me gusta con los niños. Hago harta actividad por el Consejo de Cultura, ¿Ya? que básicamente te llevan a una escuela en la parte rural de Concepción. Y ahí estáis con niños, le explicáis cómo se escriben los libros, los niños te quedan mirando y te dicen, ¿usted está vivo? Siempre sé que se repite esa idea. Porque hay muchos niños, sobre todo de escuela rural de Chile, que creen que los escritores están todos muertos. ¡Guau! Que la gente que escribe el libro se ¡Qué murió. bonita imagen! Entonces te dicen, oye, usted está vivo. Nosotros pensábamos que la gente que escribía los libros estaba toda muerta. ¡Uy, qué bonita Es imagen! bonita e inquietante. Pero es muy literaria, Sí, además. sí. Es que me vino al tiro la imagen como del invitado de piedra, Sí. de miles de Es como inicio para una buena historia. Sí, y que esté muerto. Sí. Podría estar muerto. Exactamente. Y yo siempre les bromeo, le digo, mira, yo soy pálido, parezco zombie, a lo mejor estoy muerto, no me he dado cuenta, jaja, y se ríen y todo. Estoy vivo, ¿no? Muy vivo. Ah, ya, Sí. qué bueno, qué bueno. Porque tuviste un accidente heavy. Tuve un accidente heavy el año pasado. Me que- enteré, bueno, de hecho incluso en algún minuto Hablamos. algo Sí, te sí, dije, sí. porque caché que había sido muy violento. Muy heavy fue. Además muy angustiante la situación, me da la sensación, ¿no? Porque Sí, sí. fue el cabo de horno. Además que a mí nunca me había pasado nada. Entonces, Nunca nada. Nada, nunca. Tú eres de región, Tú eres de además. región, pero nunca nada, ¿no? O sea, una vez cuando chico me quebré el codo, pero cuando uno es chico te ponen un yeso y sanan al tiro. O sea, no es una cosa como... Ahora fue como, además como fue como de película, fue una ola gigante, Sí, sí. en un barco de la Armada, casi se da vuelta, me caen 3 personas encima, así que me quiebra la pierna. Después el traslado de Puerto William a Punta Arenas a Santiago, fue como todo casi un guión. Pues, así, Fue está bien, bien. sí, sí. Y eso también gatilla, de hecho, dioses chilenos. Exactamente. ¿Por qué? Mira, yo tenía que... el año pasado estuve en Europa como un mes y medio. ¿Qué pasó? ¿Me estás hueviando? Tienes razón, estábamos conversando. Sí. Ah, ahora sí lo vamos a compartir. Ya, vamos a tener que retomar la conversación, pero esto fue muy ridículo porque nunca me había pasado. La verdad es que yo al Pancho no lo conozco tanto, por si acaso, pero me entretiene mucho su historia. Así que vamos a retomar todo después de esta presentación rarísima que tuvimos, porque nos largamos a conversar inmediatamente. Sí, de una, fue como Ya, tú. volvamos. Me Ya. estabas contando entonces, yo te estaba preguntando, de alguna Hagamos manera, de buena, así. claro, de alguna manera el accidente gatilla el que aparezca este libro. Sí, tú me hiciste un comentario que estaba muy flaco. Yo te Sí. dije, sí, mira, lo que me pasó el año pasado, tuve un accidente y hablamos de ese accidente. Sí, mira, varias cosas gatillan en el libro Dioses Chileno, que es el libro por el cual estaba, por lo cual no había podido venir a tu programa, porque Sí, claro. estaba afuera en librería y giras y todas esas cosas. Uno, que yo me encuentro en una librería del aeropuerto de Edimburgo con un libro que se llama Mitos Nórdicos, el año pasado. ¿Ya? Tu libro de Neil Gaiman, y me lo compro, me gusta Neil Gaiman. lo empiezo a leer y me encanta una cosa que él dice. Yo me crié escuchando historias de los mitos del norte de Europa, pero siento que todos estos cuentos mitológicos están descuidados para la nueva generación. Entonces yo escribo este libro, dice Gaiman, para toda una generación nueva de lectores que creen que Thor es un personaje de Marvel. ¡Qué buena! Entonces yo dije, y lo empiezo a leer y claro, el tipo agarra los mitos del norte de Europa y los cuenta como una teleserie a lo Game of Thrones. Y que además Gaiman escribe muy Y bien. escribe muy bien. Muy bien. Entonces son cuentos que tú has escuchado, Sigfrido, Loki, toda esta historia Claro, que... claro. El anillo del Nibelungo y todo. Los recuenta como para la nueva generación. Ya, y lo leo y digo, no es mala idea hacer algo con la mitología chilena. Me habían encargado un libro de mitos chilenos para niños. Ujú. Y si no es para niños, y si es para niños y algo más, es para niños de 8 a 88 años. Y lo voy a hablar con la editora después que entregue la novela que tenía que entregar en noviembre y diciembre del año pasado. Para esa novela lo que me faltaba era ir a Alma, a los radiotelescopios del norte. Ya, Habría perfecto, sí. hablado con un amigo que es astrónomo que me iba a mostrar el lugar.
y recorrerlo por ahí, porque además la novela tiene que ver con unos meteoritos, entonces por ahí va. Pero el destino a veces quiere otra cosa. Yo llego a Santiago después de este viaje por Europa y 4 días después me embarco a Puerto Toro, que es la última escuela del mundo. Literalmente la última escuela del mundo. Está al lado de Cabo de Hornos. Si tú miras ahí el océano, el mapa, es el último lugar donde hay una escuela. Hay 4 alumnos, 2 niños Yagana y los 2 hijos del oficial a cargo de la Armada. Entonces, eso ya es mágico en sí. Absolutamente. El Consejo de Cultura escogió la Escuela de Puerto Toro para hacer la última actividad del cierre del Consejo de Cultura de la administración Bachelet, ¿sí? Que es una cosa que se llama diálogos en movimiento, que se empezó a hacer durante el primer gobierno de Piñera y se sigue haciendo, que es básicamente llevan autores a determinadas escuelas cerca de las escuelas rurales donde los niños te hablan y tú les cuentas el libro. Y entonces escogieron Mochadic por el tema de la ballena blanca y del mundo en la última escuela del mundo. Perfecto. Fuimos con Gonzalo, que es el coautor, y como era una actividad más o menos importante, el Consejo de Cultura de Magallanes y la Gobernación de Navarino se entusiasmaron y invitaron a demasiada gente. Artistas locales, alguien que grabara, alguien que sacara fotos, el asistente de la gobernadora, La cosa es que subieron a 14 personas en una lancha de la Armada que es para 10 personas y que además tenía 4 chalecos salvavidas. Oh, que está ahí como Titanic, en versión pequeña. Sí, y partimos y todo. Al final estaba un día precioso, así como está hoy día, ni un problema. Pero tú sabes que las aguas del canal de Beagle, donde se junta el Lennox con el Picton, son traicioneras. Sí, o sea, se supone que el 78 no nos fuimos a guerra con Argentina porque las marejadas que se dieron ahí impidieron que la Armada Argentina pasara para este lado. La cosa es que llegamos a la escuela de Puerto Toro. Hablamos con los niños, les contamos la historia de Mochadic, que las mamás nos tenían preparados pay de limón, té, bebidas muy muy rico. Y al regreso llega una advertencia de la Capitanía de Puerto William diciendo que recomendaban no navegar inmediatamente porque se habían formado marejadas por el viento en el cruce de los canales. Pero la gobernadora de Navarino dice: yo necesito estar a las 4 de la tarde en Puerto William, así que partamos bajo mi responsabilidad. Bueno, partimos bajo su responsabilidad. En medio camino nos agarró un tren de olas, la lancha saltaba, hasta que una de las olas fue demasiado grande. O sea, yo iba adelante y vi una pared de agua que se levantó. Como la película de George Clooney, La tormenta perfecta. Era así. Sí, yo vi el horizonte levantarse. La lancha, en lugar de surfearla, porque estas lanchas están diseñadas para surfear, la ola la atravesó. Pasó por abajo. Era cubierta, así que no. Pero al pasar por abajo, la presión del agua la disparó hacia arriba, la lancha saltó y se encontró con el vacío a la parte de atrás de la ola, 6, 7, 8 metros, cayó. Todos los que íbamos de pie volamos. Y yo tuve la mala suerte de que 2 personas cayeron encima de mi pierna derecha y la quebraron en 3, yo vi mi pierna colgando. De ahí empezó a llegar a Puerto William, había una ambulancia a Punta Arenas, comandada por una delegación del gobierno. Después me trasladaron en un Hércules de la Fuerza Aérea acá a Santiago. Una odisea que empieza el 11 de septiembre y termina el 24 de septiembre, cuando finalmente me logran operar en Santiago, porque la pierna estaba demasiado hinchada y entre tanto viaje no podía ser operada. Además, presurización y... debe haber sido horroroso. No, claro, y fue antes del 18, entonces en Punta Arenas no habían placas para operarme inmediatamente. Entonces, horror. Pero todo salió bien, la recuperación fue rápida, más rápida de lo que yo pensé. Tengo una buena cicatrización, aunque a lo mejor soy mutante como los X-Men. Ahora tengo fierro acá en la pierna. Yo también tengo fierro. Y no salto a los aeropuertos, lo que no deja de ser agradable. Uno no salta. Es mentira, es mito. Sí, es absolutamente mito. Yo tengo fierro en la mano, en la cara. Yo siempre pensé que iba a sonar y que iba a decir, ¡ay, tengo fierro! No, nada. Y bueno, mi Federico Sánchez me dijo: vaya a sonar en los aeropuertos porque él también tiene fierro. nunca soné. Y Federico no tiene fierro. O tiene algo en la pierna, pero no tengo idea. Bueno, da lo mismo. Algo tiene. O no tiene nada, y es mentiroso. No tiene nada. y en grupo. Yo creo que en grupo. Sí, es probable que en grupo. Es una de las personas más buenas para el grupo que yo conozco. O que conocemos, mutuamente lo conocemos. Y bueno, como no pude terminar la novela porque no pude viajar, le dije a la editora: ¿sabéis que tengo esta idea? Y le cuento el libro de Neil Gaiman y ella me dice: sí, pues el libro de Neil Gaiman, Dioses Nórdicos, nosotros tenemos los derechos en español, los vamos a publicar en mayo. Entonces démosle una vuelta.
seguí con la misma idea, pero en lugar de recontar los mitos, como adulto decidí entrar en los mitos a través de la no ficción. Qué bonito. Es decir, a través de entrevistas, a través de gente que hubiese visto el Caleuche, por ejemplo, o la historia, a mí una de mis favoritas es la historia de Juan Quintuyanca, que es un mapuche de 80 años, arqueólogo aficionado cerca de Cunco, que lleva 50 años de su vida buscando la ciudad de los Césares. ¿Cómo desarrollar la investigación ahí? ¿Vai? Las tenías hechas. Fíjate que eran entrevistas hechas en la época en que vienen de la época en que yo era el editor de La Muy Interesante, después cosas que hice para la revista El Domingo El Mercurio, otras que los había entrevistado para posibles libros, para Mochadic, entonces tenía harto material. Después solamente recontacté a alguna gente y por teléfono, por la pierna en alto, y terminé de hacer esa historia y las mezclé con el libro de mitos chilenos que ya había empezado para los niños. Lo hice un poco en un lenguaje más adulto, más universal en el fondo, 88 años, y con eso se termina este libro que se llama Dioses Chilenos, que es un viaje a través del Chile mágico, yo lo llamo así. Hay una cosa que me llama la atención. Tú has escuchado hablar de la recta provincia, ¿no? Sí, sí. Más allá del juicio de la recta provincia en Chiloé, no sé si tú has escuchado en algunas partes más esotéricas que plantean la idea de que hay un submundo de brujos Sí. entre, Bueno, entre La Serena, no en La Serena, ¿cómo se llama? En la ciudad está Salamanca. Entre Salamanca y Chiloé, Sí. que es un submundo de brujos. Sí. Que está efectivamente como se plantea la idea de la recta provincia, pero se amplió. Bueno, yo no quise tomar la recta provincia en el libro de esos chilenos porque ya lo había tomado Baradit en uno de sus libros, y sí. además hay varios libros de la recta provincia y básicamente porque una vez yo fui a Chiloé y estaba hablando de estos temas y me llegó una carta, me dijo, que la tengo en mi billetera de hecho, no te metas con la recta provincia, y yo le tengo miedo a los brujos. Sí. No me acuerdo no creo en brujos, pero que los hay, caray. Estaba pensando justamente en eso. Tú sabes que yo tenía un profesor, Jaime Blume, no sé si lo cachai. Perfecto. Y Jaime contaba una investigación que hizo en Chiloé sobre los brujos chilotes. Porque él hablaba mucho del mito vivo. Cosa que me gusta mucho porque tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando. Que de justamente, hecho, claro. Esa es la idea del libro, el mito vivo. Claro, exactamente. Y claro, y él contaba historias bien espeluznantes dentro de todo, que le habían ocurrido a él en primera persona, digamos. Y que justamente establecía eso, y decía que en realidad el tema de los brujos era un tema que uno tenía que tratar con mucho respeto. Mucho respeto. Sí. Ahora, desde ese punto de vista, tu familia, yo no sé si, corrígeme, pero yo tengo la sensación en alguna entrevista que leí o que te vi, que tu familia es evangélica. Mi familia por el lado materno. Materno, es evangélico. Sí. Y mi abuelo era hermano anciano, que es como lo que viene después del pastor en su iglesia, y de hecho fue uno de los fundadores de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Victoria, y él llegó a ser de la directiva nacional de la Iglesia Alianza. Esa dinámica religiosa que viene por línea materna, sumado a este apego que tú tenías a la ciencia ficción, pero también al mundo, al mito, ¿Sí? ¿Cómo se va conjugando en ti creativamente? ¿Cómo se establece? Porque de alguna manera me da la sensación de que tiene que ver como con una cosa tuya. Todo, absolutamente todo. Yo creo que mi educación literaria y narrativa tiene que ver con una mezcla de estos artículos de Oreste Plat que yo leí en la revista En Viaje, que era una revista ferroviaria, y mi familia materna también eran ferroviarios, entonces estaban en todas esas revistas, lo que leí en el Mampato siendo muy chico, y las historias bíblicas que me contaba mi abuelo o me contaba el pastor cuando yo iba a la escuela dominical cada domingo. Yo fui a la escuela dominical de la iglesia evangélica hasta los 12 años, entonces, y era como obligado a ir. Claro, no había... Tú no podías decir me siento mal, no, tenías que ir, y era todos los domingos de 10 a 1 de la tarde, y te enseñaban la Biblia muy literal, o sea, esto es lo que te aparece en el Antiguo Testamento, así ocurrió, y te lo metí en la cabeza, y estaba llena de historia muy novelesca, o sea, desde el diluvio universal hasta la Torre de Babel, Jonás y la ballena, los profetas, los distintos reyes, Saúl, David, Ezequiel, Elías. Te fijáis que de hecho cuando uno hace una aproximación a través de la ficción a las leyendas, al mito bíblico, es muy curioso como no sé, pues el mismo mito de los platillos voladores se repite en el libro de Ezequiel, o cómo se repite el mito del diluvio en todas las creencias, o lo que se parece la creación, según el mito bíblico cristiano, a la creación de los mapuches, donde también hay un ángel rebelde. Es como una mezcla de cosas. ¿Y cómo vivís tú el mito vivo? ¿Crees en estas cosas? Mira,
Es buena pregunta. El otro día alguien me hacía en una entrevista me hacían la misma pregunta a raíz de... Me entrevistaron por un caso de ovni. ¿Ya? Y yo dije, ¿sabéis qué? A mí me encantan los ovnis, el tema del mito del ovni, me encanta la historia de fantasmas. Alguna vez hice investigación sobre el tema, pasé noches en casas embrujadas. Yo nunca he sentido nada y nunca he visto nada en el cielo. He ido al Cajón del Maipo con la misión Rama para un reportaje. Todo el mundo vio un ovni y yo no vi nada. He dormido en una casa embrujada donde todo el mundo siente cosas y yo no siento nada. Yo creo que, fíjate que los fenómenos sobrenaturales no tienen... Los fantasmas no son muertos que vuelven y los ovnis quizás ni siquiera son extraterrestres. Tiene que ver algo con cada persona. Si tú crees en algo y sientes que hay algo, vaya a ver algo. A mí me encantaría ver un ovni. ¿Y por qué crees si justamente tienes Porque esa es creencia? divertido creer. No, está bien, pero porque- si tú tienes esa creencia, ¿por qué no te ha pasado nada? No tengo idea, pero yo creo que encuentro que el mundo es más entretenido con su lado misterioso. Que la gracia de los misterios es que nunca sepamos. Pero Que hay cosas- nunca aclaremos que si existe el monstruo del lago Ness, nunca aclaremos que existe el hombre de la nieve, nunca aclaremos que si los ovnis son extraterrestres, nunca aclaremos si existen fantasmas. Pero hay algo. Hay algo extraño, hay algo que le da sabor a la vida y el misterio es parte de la naturaleza humana. No podemos saberlo todo. Si lo En ese sabemos sentido, todo... Pancho, el imaginario es re importante. Recuerdo una vez, me tocó entrevistar a Jorge Holguín por Sangre Eterna. Sí. Y me acuerdo que yo le hice una crítica, le dije, pucha Jorge, yo lo único que quería era salir de la película, la fui a ver incluso de noche, pensando que habían vampiros en Santiago. Y resulta que salí de la película sintiendo que habían tribus urbanas drogadictas que se imaginaban vampiros y que hacían juegos de roles. Como que me frustró eso. En ese sentido, que tiene que ver con lo que tú estás planteando ahora, ¿cómo vivís entonces? ¿Cómo vivís? Porque también hay una apuesta de vida más lúdica, si tú quieres. ¿Cómo se te plantea ahí en ese aspecto? O sea, vivo de eso. O sea, yo a partir de esta idea he construido todo un universo literario, mi firma, mi voz narrativa con la cual me ha permitido hoy día tener 9 libros en el mercado y dar charlas, etcétera. Porque creo que es interesante mantener ese mundo. Yo creo que una de las cosas por las cuales yo escribí Dioses Chilenos, y creo que porque Dioses Chilenos no ha funcionado tan bien, es porque es mantener ese Chile mágico. Es decir, ya, tenemos un día a día que es medio aburrido, que pasan cosas que son normales, pero ojo, hay un Chile rural un poquito más al sur de Santiago, un poquito más al norte, donde la gente cree otras cosas. Y donde le busca explicación a otras cosas. Y que son las mismas explicaciones arquetípicas que tenemos desde que el hombre de las cavernas salió, vio un rayo y se imaginó que había alguien en las nubes mandando ese rayo. ¿Te fijáis? O sea, el hombre antiguo imagina dioses, el hombre de la era espacial imaginaba dioses en platillos voladores que venían de Marte. Yo siempre he querido escribir una novela acerca de la certeza de que no hay otras civilizaciones inteligentes en el universo, porque me parece más angustiante saber que somos únicos al hecho de que estemos llenos de extraterrestres. Creo que eso me angustia más, eso me parece más terrible. Creo que creer en extraterrestres, creer en fantasmas, le da una receta especial a la vida. ¿Y en ese sentido tú creí en eso? Porque una cosa es que no te haya pasado. Yo me preguntaba más. Sí, yo creo que sí. Yo sí creo. Creo que si hay gente que siente que ha sentido que la penaban, es que sintió algo. Si hay gente que vio el monstruo del lago Ness, yo el año pasado fui al lago Ness, estuve con el Nessie Hunter, fui al museo y no vi nada. Ya, pero hay cosas que, mira, hay cosas pero fíjate que el director del museo, del centro de estudios del Loch Ness, que es un personaje. O sea, si yo te digo, imagínate a un escocés de 70 años, cuya profesión es ser director del Centro de Estudios del Lago Ness, que vive en un castillo a orilla del Lago Ness. ¿Cómo te lo imagináis? Así exactamente es. Un hombre de barba larga, canoso. Me lo imaginé como un personaje de Scooby-Doo. Así, sí, una mezcla entre personaje de Scooby-Doo y Gandalf, del Señor de los Sí, Anillos. así me lo imaginé. Y bueno, él tiene una mansión porque es multimillonario, se construyó un submarino, que es como la mansión de Batman. Tú recorres su casa donde te da toda la historia del lago Ness, mirando hacia el lago, mirando hacia el castillo de Urquhart, precioso. Llega al final, porque te tienes que pagar para hacer el tour. Obvio. Está él diciéndote que en el lago no hay nada y que eso no importa. No, pues sí, no importa. No importa, ¿te fijas? Ya, pero es que a eso quería llegar. Yo hace muchos años atrás tuve la oportunidad Es que a eso voy. ¿Importa realmente? ¿Qué es más importante? ¿Pensar que hay
platillos voladores o tener la certeza de que no hay. Yo creo que es más lindo y más importante seguir pensando que hay Pero extraterrestres. por un lado está el acto de fe, ¿cierto? Sí. Está el acto de fe del creer. Y por otro lado está la construcción de cómo yo voy estableciendo un imaginario dentro de eso. Te estaba contando que yo hace muchos años fui a Suecia, a Malmö, que es la ciudad más austral de Suecia, más al sur. Y me acuerdo que tenía que ir a Lund, que quedaba un poquito más al norte. Y para llegar a tiempo a la estación de trenes, tuve que cruzar el cementerio que quedaba en la mitad de Malmö. Esos cementerios europeos que están en mitad de todo. Bueno, y me pasó de cruzar solo a las 4 de la tarde, noche como que fuera a las 2 de la mañana, neblina sueca, o sea, neblina de película de terror de la Hammer, digamos. Sí. Apareció Peter Cushing y Christopher Lee. Es que a eso quería llegar. Y me acuerdo haber abierto la reja, porque uno podía abrir la reja y sonar cerrarla, y empezar a caminar y sentir como mis pasos, el eco. Y de repente dije, viejo, aquí hay vampiros. Claro que hay hombres lobos, claro que hay vampiros, y está Frankenstein. Y empezáis a sentir un miedo irracional. Irracional, exactamente. Es rico. Sí. Porque tú en tu cabeza, en tu sabéis que no, pero sí. No hay nada. Y de hecho me hizo correr al otro lado para llegar más rápido. Yo creo que eso es maravilloso. Yo también, yo estoy de acuerdo contigo, pero mi pregunta, Pancho, tiene que ver con esa sensación, ese gusto creativo, pero también, no sé cómo describirlo, que tiene que ver como con cuando uno acepta como acto de fe algo. ¿Tú lo tenías? Sí, pero desde la ficción, desde la narración, desde el encanto del cuento de espanto. Yo no estoy diciendo que en Dioses Chilenos hay una historia de un señor mapuche de 80 años que lleva 80 años 40 años buscando la ciudad de los Césares. ¿Ya? Yo nunca digo en eso que la ciudad de los Césares existe. Lo importante es creer que existe ese mito. O en el capítulo del Hombre de las Nieves de Pirque, que es una historia que fue reportada por los diarios del año 50, supuestamente un equivalente al Yeti que existió no en Pirque, en Rengo hacia la cordillera. Al final, la conclusión que tiene ese artículo es: aquí no estamos diciendo que hubo algo. A lo mejor era un vagabundo que se vestía con pieles gigantes y en la época estaba toda la paranoia del Yeti porque llegaban las noticias a través de las selecciones de Riverdalles y alguien se imaginó que existía una versión local del Hombre de las Nieves. Eso es lo bonito. Y eso es lo importante. No es tanto que haya sido real que existió un Hombre de la Nieve, porque es probable que nunca haya existido. O da lo mismo. Finalmente. Es una realidad, son arquetipos que nos acompañan desde siempre. Pero ¿qué construye entonces socialmente, ya más desde la sociología, a qué satisfacen esos arquetipos? Porque una cosa es el imaginario individual. Yo creo que la necesidad de creer, fíjate, que hasta cuando nos declaramos ateos o agnósticos, necesitamos creer en algo. Y vamos cambiándole el nombre a las cosas, ¿cachai? Finalmente, lo que nuestros abuelos que pensaban que era el diablo, acá son tipos que supuestamente hacen estafas a través de redes sociales y que ni siquiera sabemos que existen o inventan noticias falsas. Que es equivalente, el inventor de noticias falsas es un mentiroso y Satanás es un mentiroso. Entonces son el mismo arquetipo que se va repitiendo. Aunque tú te declares ateo y que creas en un mundo materialista y normal, vaya a terminar creyendo en algo, en distintas maneras. Dios tiene muchos nombres y muchas formas. Hasta los que se declaran no creer en Dios, creen en Dios a su manera. Y eso es lo más extraño y lo más divertido y lo más interesante, yo creo, de la naturaleza humana. ¿Por qué te da miedo meterte con los brujos y con la recta provincia? Porque no creo en brujos, pero que los hay, caray. Y respeto mucho la tradición folclórica no solo de Chile, sino de todos los pueblos. Creo que por algo la tienen. Y hay un tema ahí que me parece... Y con la recta provincia no es primera vez que me pasa una cuestión rara. Fíjate que con Jorge Baladín nosotros teníamos un programa de radio que salía en la radio que leo, que se llamaba Desde el Fin del Mundo. Que de ese programa después salió el Chile Secreto, Jorge, salió el Dioses Chileno y un montón de cosas. Lo hicimos antes que estos temas estuvieran como de moda. Sí. Y cada vez que quisimos hacer la recta provincia pasaba algo. Una vez lo chocaron a él, otra vez se me cayó el computador, se me quebró. Y teníamos un invitado que se llama Sergio Fritz, que es un experto en la recta provincia. 3 veces que quisimos hacer no pudo llegar por determinados sucesos hacían que no. Cuando yo estuve en una feria del libro de Chiloé y empecé a hablar del tema, recibí una carta que no me metiera con la recta provincia y dije, nada, aquí ya mejor no hablar de ciertas cosas por ahora.
Y en ese sentido, porque ahí Hay un mito respeto real. y miedo Sí. irracional, pero racional, Sí. por así decirlo. ¿Desde dónde se construye, en tu caso? Porque hay gente que probablemente le daría lo mismo. Yo creo que del respeto que yo le tengo a la fe de las distintas personas y a las maneras de creer y a la creencia popular. ¿Y creí en la energía? Sí. O sea, que creí que Yo- efectivamente si yo algún creo- brujo decide Yo hacerle creo, daño a... yo creo que nosotros, sin darnos cuenta, podemos manipular a otras personas. Cuando sentimos demasiada envidia por alguien, a esa persona que siente un cañonazo de energía, suele deprimirse o algo. Creo que sabemos muy poco de nuestra propia naturaleza y nuestras propias facultades. A lo mejor somos como Jedi y no tenemos idea. Pero yo no voy a decir el nombre de una persona, de un muy muy buen amigo mío al que le hacían bullying cuando chico. Ya, Mucho bullying. Pero así, brutal. brutal. Sí. Brutal. Eran dos hermanos y un primo. Los dos hermanos eran los hijos únicos de una familia y que no tenía más hijos, y el otro era hijo único. No es un dato menor eso que hayan sido Todos hijos únicos. no, que los dos. Dos hermanos porque el y- resultado de esta historia es bien triste. Eran dos hermanos y un primo. Primo hermano, eran la misma familia básicamente. Eran los tres únicos niños que existían en esa familia. Y estos eran terribles en este colegio, un colegio de Santiago. A este amigo mío, pero le sacaban la ropa, le pegaban, Harta le metían, humillación. lo No, meaban. ya. Y un día de aniversario del colegio lo tomaron, le sacaron la ropa, le pegaron, lo dejaron en el patio en pelota, lo mearon encima, nadie, por los profesores no hacían caso. Luego lo arrastraron y en la desesperación, el buen agarró a uno, le agarra el pelo y dice: ustedes tres se van a morir esta noche. ¿Sabéis que esa noche los tres cabros chocaron y se murieron? Y se murieron de golpe, chocaron en la Kennedy. Espérate, Yo no te- tu amigo fue el que De hizo la maldición, desesperación, digamos, digo que ojalá se murieran esta noche. y se murieron esa noche. Puede ser casualidad, pero yo creo que había tanta rabia en él y tanta desesperación que tiró una bola de energía y esa familia no tuvo más hijos. O sea, hasta Quedó ahí cortada. llegaron. Un cabro de 16, uno de 15 y uno de 13 se murieron en un accidente. Y mi amigo me dice, una vez me dijo, a mí me dio paz que se murieran esos hueones. Bueno, yo el otro día veía a alguien en televisión hablando de que el bullying era un concepto actual, y yo la cantidad de gente que conozco que la cagaron por el tema del bullying, Sí, pero yo creo que en los tiempos cuando nosotros éramos chicos existía, pero no era tan heavy. yo creo que era igual de gente, O sea, lo que pasa es que uno se la bancaba, ¿no? Sí, igual a mí me Y pegaron. probablemente había gente y que no sabía. Y me empujaron, pero no era tan terrible, ¿cachai? Pero sí, yo vi a cabros a los que le hicieron la vida imposible. Yo conozco una persona también que le hizo la vida. Sí. O sea, la persona terminó siendo súper exitosa, Sí. ojo, súper Sí. exitosa. Pero hasta el día de hoy esa persona, a las personas que le hicieron bullying, no las puede ver. No, sí. No las puede es una ver, o sea, trauma. es una cuestión así como Sí. un rechazo, una rabia, Lo que pasa es que hoy día además existe el bullying electrónico, que es brutal. que es brutal. Y ahí te pueden joder la vida, porque eso queda. Mm. Entonces, ahora es un tema, es complicado el tema del bullying, porque yo creo que también es parte de la naturaleza humana. El más fuerte siempre busca burlarse del más débil para Porque yo creo que legitimarse. No sé, yo tengo la teoría de que no es tan fuerte. Ahora a mí me parece que los profesores no hagan nada, eso me parece más... entonces. Bueno, yo creo que hoy día los colegios están tomando cartas en el asunto, cartas en Fíjate serio. que alguien me contaba que no me acuerdo si en Portugal o España se hizo una campaña contra el bullying, y que lo que resultó fue multas a los padres de los papás de los niños que hacen bullying. Porque finalmente lo que más te duele es la plata. Y las multas eran tan heavy que los papás empezaron a decir: no, deja molestar a tu hermano, porque si no, te quedáis sin regalo de Navidad. Y así dejaron de... se acabó el bullying. Pero fíjate que no deja de ser una mala idea. ¿Proyectos que tienes en carpeta? Varios. La novela que dejé inconclusa, Sí. que la tengo que entregar ahora, para que yo creo que va a salir el próximo año, no este año, porque ya hay un libro este año y es como raro competir con uno mismo. Quizá el más importante es una novela gráfica sobre la vida de Augusto Pinochet, que estoy haciendo con Félix Vega, Wow. que es un viaje al corazón de las tinieblas de un niño que se convierte en tirano. Wow.
Es que, Interesante. y no es una biografía histórica de Pinochet, es una biografía literaria, donde hay fantasmas, donde hay monstruos, donde se ocupa la vida de Pinochet, se ocupa la fantasía para tratar de explicar El cómo se llega cómo a... se llega. Y el resultado que lo que llevamos, o sea, el próximo año es casi una novela de terror. Y de hecho nosotros presentamos el teaser de esa novela gráfica en el Festival de Narrativa Gráfica de Angoulême, en Francia, ahora fue en febrero. Sí, vi las fotos, vi las fotos. Y interesó mucho. Mucho, yo mucho. creo que es muy interesante. Además que eso. Félix Vega es como no sé, pues nuestro seleccionado en el cómic europeo. En ese sentido, cuéntame una cosa, porque pues yo te sigo en redes sociales y todo. ¿Tú vivís todo esto? ¿Lo vives cotidianamente? Demasiado. ¿Sí? Sí, a veces me pregunto si estoy viviendo como personaje o más como yo. ¿Y cuál serías tú entonces? Yo creo que una mezcla entre los dos. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es esa mezcla? Sí. Porque de alguna manera tú siempre hablas como del escritor. El escritor Francisco Ortega, como que te defendí un poco. No sé si te defendí o tapáis yo durante mucho tiempo, por una cuestión de pudor, decía, no, yo soy periodista, no sé. Ahora como que tengo asumido que lo que yo hago es ser escritor. Sí. Y ser escritor y ser una suerte como de artista te construye un poco como personaje. Entonces, ese personaje es mucho más real de lo que parece. O sea, hay mucha gente que dice, es un aparato, esa cosa de todo Star Wars, pero tú vayas a mi casa y mi casa es todo Star Wars. O sea, yo tengo una colección de naves armables y gasto plata en tener la última versión del TIE Fighter y las tengo todas puestas y es súper importante para mí ese mundo. O sea, mi casa es una biblioteca, yo tengo paredes con libros en todas las paredes. Pero también es un pequeño museo de obsesiones, o sea, hay Baritech de Robotech, hay naves de Star Wars, hay superhéroes, hay hay muchos discos de la música que me interesa, que es como lo que estamos rodeados aquí, o sea, está Pink Floyd ahí, yo tengo como discos hasta que supuestamente no existen de Pink Floyd, tengo guardados por ahí. Entonces, ese personaje que puede parecer un personaje, es bastante real. ¿Y qué leí el tarot y esas cosas? Una vez me lo leí. ¿Y? Me sorprende lo que lo achuntan. ¿Sí? Sí. Pero dicen lo que lo achuntan. Sí. ¿Por qué? Porque es como, de hecho me lo leí con una persona que ni siquiera me conocía y me empezó a tirar el tarot y wow, es como que... ¿Pero por qué decís lo que le achuntan? No, porque leyó mi vida y apuntó a un montón de cosas que me pasaron después. Es como que le tengo respeto a eso. Seguimos con la idea de que los brujos están, sí, digamos. que la magia existe. Que la magia existe. ¿Y cómo se vive con magia? Igual a cómo se mueve, se vive sin magia, pero mucho más entretenido. ¿Sí? Sí. ¿Qué elementos, qué cosas mágicas te han pasado? Deja pensar cosas mágicas. Uno puede decir que es cosas mágicas que le vaya bien a un libro de historietas, que es muy raro. Que es Mochadic, que es una cuestión que es un libro que le va extremadamente bien afuera y que tiene que en Colombia no tengo idea por qué vende tanto. Pero así cosas mágicas. Fíjate que cuando yo me estaba separando, yo vivía en un departamento en Antonio Vara y llegó un momento en que el matrimonio estaba tan malo que nos sacábamos los anillos y los dejábamos en una copa. Y llega un momento y llega un instante en que todo te molesta cuando estás en ese proceso. O sea, hoy esta pared es roja, no, la otra persona dice blanca, no es roja, blanca. Y además hay una discusión por cualquier cosa. Y yo creo que el instante en que nosotros dijimos, hoy día nos llevamos súper bien con mi ex, pero cuando dijimos esto no puede seguir, fue una discusión tonta por colores de una pared. Y fíjate que la copa donde estaban los anillos reventó sola y los anillos saltaron. Es lo único sobrenatural, si es que acaso es sobrenatural, que a mí me ha pasado. Tanto que nos asustamos y llamamos a mi cuñado entonces, que es astrofísico, entonces estaba en Tololo, para preguntarle si había una explicación. Nada, no tenía explicación, o sea, no tendría por qué haberse reventado el cristal y haber volado los anillos. Pero también era un símbolo. Es un símbolo. Muy potente. Súper. Como que la vida te está diciendo, y sal de ahí. Y que creo que es primera vez que un evento del azar
nos llevó a tomar una decisión que ya estaba tomada, en el fondo, ya venía, estábamos viviendo un cadáver, tratando de arreglarlo cuando creo que lo mejor que pudimos hacer es cada uno haber comenzado una vida nueva después. ¿Hijos no tuviste? No tuvimos hijos. ¿Y eso fue un alivio? Yo creo que para esa situación fue un alivio. A mí me encantaría tener hijos, o sea, parte de los planes, me imagino. Pero tampoco, si no los tengo, es algo que me vuelva... No es una meta. No es una meta, me gustaría. Ya. Y creo que cuando uno tiene hijos, cambian las prioridades y realmente vives una vida distinta hacia otra persona, ¿cachai? Y me gustaría. Pero si la vida no me da hijos, si el destino no me da hijos, es por algo y bueno, lo tengo asumido. Loco lo que estás diciendo, porque los hijos, bueno, yo tengo 2, efectivamente en sí mismos son mágicos. ¿Sí? Es muy loca ¿Sí? esa situación. Ellos ya son un Absolutamente. pedacito de magia en la vida. Pancho, estamos en tiempo. Se me hizo cortísimo. Cortísimo. Tengo miles de cosas más que y hablar. podríamos haber hablado Sí. horas y horas y horas Sí. y horas. De hecho, cuando empezamos esta entrevista... Qué horror, qué vergüenza. Esto nunca ha pasado. Sí. Todo el colmo. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la Y invitación. espero que en algún minuto nos veamos con Sí. otro libro. O en otros con proyectos. otro proyecto. A lo mejor en la vida nos cruzan algún proyecto. Uno nunca sabe. ¿cachai? Gracias, Pancho.